Continuamos con nuestro tercer ciclo de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para debatir la relevancia de la bioeconomía como estrategia de desarrollo federal, desarrollo territorial, inserción en los mercados internacionales, de cómo formular mayores cantidades de biomasa, pero además a esa biomasa agregarle valor, y uno de los principales valores es conocimiento. En los sistemas de producción de Argentina, que son sistemas que desde el punto de vista ambiental son muy sostenibles, con muy baja huella de carbono, hay ciertas tecnologías que además están reforzando estas características y una de ellas es la de Dipagro. Gracias, Nacho, por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Contanos por qué dije lo que dije. En Dipagro estamos usando última tecnología, específicamente inteligencia artificial, para mejorar la forma en la que puede trabajar el productor, tratando de mejorar su eficiencia, hacerle más fáciles las labores. Y tenemos un producto, nuestro producto principal, que se llama Spray, que es un detector de malezas en tiempo real que le permite ahorrar hasta un 70% de herbicidas. ¿Cómo haces para ahorrar el 70%? Bien. Habiendo identificado a partir de una imagen una maleza en un cultivo. En un cultivo, sí. Bien, 70% es un promedio, ¿no?, en toda la campaña. Básicamente lo que nosotros hacemos es poner cámaras a lo largo del botalón de una máquina pulverizadora, a cierta distancia, y entrenamos modelos de inteligencia artificial que permiten diferenciar la morfología de las plantas y detectar cuando alguna planta que está frente a la pulverizadora es una maleza o es parte del cultivo. Sí, identificas el cultivo y lo que no es cultivo Tal cual. Es maleza, ¿no es maleza, cierto? Sí. Y bueno, luego de esa identificación, que en un proceso que dura milisegundos, ¿no?, una porción muy pequeña de tiempo, se abren picos de pulverización, o sea, se cortan todos los picos de pulverización y se abren solamente donde es necesario, logrando el ahorro que mencionaba. Claro, porque lo que uno tiene que tener claro para los que conocen menos de esto es que en la superficie, no en todos los lugares aparecen malezas. Y claro, entonces, en el lugar donde el sensor que tiene que ver con el diseño de ustedes determina que no hay maleza, no hay pulverización. No es necesario pulverizar. No solamente eso, sino que, bien como decís, las malezas tienen su forma de aparecer, ¿no? Muchas veces localizadas en distintos lugares, no cubriendo la totalidad del terreno. Pero además, una práctica habitual, previo al uso de la tecnología que nosotros desarrollamos, era esperar a que se desarrollen las malezas en el lote. El productor esperaba para, cuando haga la pulverización, aprovechar y atacar a la mayor cantidad de individuos posible. Como ahora nosotros, ¿por qué? Porque al tener que esparcir el agroquímico por toda la superficie, bueno, trataba de lograr la mayor cantidad de impactos. Claro. ¿Sí? Ahora, como no estás pero mucho de eso iba a parar al suelo. Iba a parar al suelo. Sí. Hoy en día, como no estás tirando demasiado agroquímico, estás tirando solamente donde es necesario, podés entrar antes incluso, hacer más pasadas sobre la misma superficie, y logrando agarrar las malezas mucho antes, cuando son todavía más pequeñas. Ahí vos tenés que... ¿En qué cultivos se están trabajando? ¿Qué cultivos están determinando? Bueno, el producto que tenemos hoy tiene 3 funcionalidades. ¿Sí? Barbecho, que es sí, diferenciar la maleza del suelo, detectar cualquier planta, pero después las 2 funcionalidades de detección de maleza en cultivo, en soja y en maíz. Esas ya están comercializándose. Son 2 especies que son bastante diferentes desde el punto de vista morfológico, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿En qué estado de la soja debe estar para que lo identifique, ¿no? Porque apenas germinado hay una morfología, cuando empieza a expandir hojas es otra morfología bien distinta, ¿no? Sí. ¿Cómo juega eso? Del cultivo, digo, ¿no? A ver, hay dos elementos fundamentales para entender eso. Primero, sí, tenemos que esperar a que se empiecen a desarrollar las primeras hojas de la soja para que sea diferenciable de las malezas. Pero, por otro lado, también tenemos que entender que la cámara que nosotros estamos colocando con los algoritmos de inteligencia artificial es como un ojo que está mirando, entonces va a poder detectar lo que pueda ver, ¿sí? Entonces, mientras entremos al cultivo con un grado de desarrollo menor,
¿sí? Menos posibilidades de obstrucción del mismo cultivo hacia la cámara vamos a tener, ¿no? Claro, Entonces, claro, pues si hay una maleza debajo del follaje no la va a estar no la viendo. vas a ver. Claro. Entonces, la recomendación Ahí nuestra... hay trade-off, una solución, ¿no?, de compromiso. Tal ahí, cual. ¿no es cierto? Pero nuestra recomendación es, bueno, cuanto antes puedas entrar, mejor, porque vas a tener menos obstrucción. Así, por ejemplo, digamos, tiene que tener X cantidad de hojas expandidas, una soja o un maíz para Mirá, que sea a partir de ese momento cuando vos puedas entrar, pero siempre lo más temprano posible, ¿no? claro, tal cual. No hay un número específico, ¿sí? Pero cuando empiezan a desarrollar las primeras hojas ya se Ya puede. con alguna hoja expandida ya identifica, Sí. si es maleza o no. Porque a ver, él no está mirando solamente las plantas a nivel individual, sino que nuestros algoritmos analizan la imagen por completo. Entonces, no solamente se basan en la diferencia entre las plantas para hacer la Si está en la línea, sino que también claro, se apoyan sobre cualquier estructura o patrón de estructura existente en la imagen. Claro. Sí. Estás en la línea ya de alguna manera algo parecido, repetitivo en el tiempo. Entiende que lo que está fuera de la línea tiene más posibilidad de ser una maleza. Sí, debe ser más fácil identificar una gramínea en una soja o en un maíz una latifoliada, ¿no? Tal cual. Sí, eso claramente. Mientras más parecidas sean las especies, más dificultad vas a tener para diferenciarlas. Y mientras más... diferencia de gramíneas dentro de un cultivo de maíz, por ejemplo. Claro. ¿Cuántos son malezas? ¿Cuántos son malezas? Sí, tal cual. Y bueno, eso al final del día te genera una ventaja desde el punto de vista de que usas menos cantidad de agroquímicos, usas menos cantidad de agua, y también desde el punto de vista ambiental no estás pulverizando o llevando al ambiente un producto que, bueno, ahora, desde el punto no de vista, es neutro, ¿no? Desde el punto de vista ambiental tenés varios elementos. Uno, la reducción del uso de agua, que es muy importante, ¿sí? Porque está directamente asociado a cuánto estás gastando. Pero después, la reducción de plásticos por los bidones de agroquímicos que no estás utilizando. El no esparcir el agroquímico disminuye el impacto ambiental. Claro. ¿Sí? Esos son como beneficios directos. Indirectamente, el no tener que movilizar tanto agroquímico también tenés disminución de logística y los camiones que tienen que mover esos agroquímicos. Sí. Combustibles, etcétera. Nosotros actuamos sobre la pulverizadora, pero si mirás para atrás en toda la cadena hay un montón de pasos en los cuales también está generando ahorros. Por eso mi primera afirmación en la presentación era que este sistema, que es desde el punto de vista ambiental muy amigable en términos generales, ustedes están ayudando a que sea más, ¿no es cierto? Sí. Si vas a hacer trazabilidad o certificaciones, todos estos elementos que estás mencionando forman parte de esa identidad, ¿no? Sí. Y déjame decirte algo más, porque es muy lindo mirarlo desde el punto de vista del ahorro. Pero a nosotros también nos gusta señalar que estamos facilitando un mejor manejo. ¿Por qué? Porque al estar usando menos agroquímicos, también te posibilita usar químicos que quizás antes sean imposibles de utilizar por el costo que tienen en la aplicación total. Pero cuando empezás a verlo a una escala menor, que decís, bueno, no tiro el 100% del lote, sino un 10, 20, 30%, capaz que te abre la posibilidad. La ecuación económica me cierra. Quizás no ahorré plata, pero tengo un mejor manejo de mi lote. Claro. Sobre todo que cuando estás en sistemas donde hay cada vez más malezas resistentes a determinados productos, bueno, que se te amplifique la posibilidad mejora mucho las oportunidades, ¿no? ¿En qué países están? ¿Cómo están haciendo? En Argentina tienen una inserción importante. Bueno, ¿cómo está esto? Bien, nuestros orígenes fueron en Argentina y en Brasil y en Uruguay, donde instalamos las primeras máquinas. Hoy en día principalmente nuestra operación está en Argentina, pero estamos de a poco dando nuestros primeros pasos en Brasil y en Estados Unidos. En Brasil ya tenemos una oficina comercial, tenemos algunas máquinas instaladas que están empezando a hacer pruebas y validaciones a campo, y en Estados Unidos también tenemos gente allá y con una máquina que está empezando a hacer ensayos de validación. Ahí, cuando vos hablás de las primeras máquinas, lo que ustedes entiendo que están instalando son los botalones, acompañados por el sistema informático para, por un lado, el sensor que identifica y por otro lado, abrir o cerrar el
Claro. el botalón de pulverizador, ¿no es cierto? Claro, la instalación de la máquina implica un relevamiento de la máquina, instalación de cámaras y instalación de válvulas solenoide en cada uno de los picos, que es lo que permite abrir y cerrar electrónicamente ese pico a la hora de pulverizar. Que tiene que ser muy sensible, porque Sí, abrís y cerrás. son válvulas que abren entre 30 y 50 veces por segundo. Claro. O tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Me decías que estaban explorando otro tipo de formatos a partir de drones. Sí, son ideas que están dando vueltas. Nosotros nos especializamos en la detección, ¿no? Nuestra expertise de nuestra compañía es desarrollar inteligencia artificial para permitir estos nuevos usos de tecnología en el área. Y entre las cuestiones que estamos explorando y que estamos viendo, que el mismo programa que nosotros ponemos en la pulverizadora tranquilamente podría ser usado en un dron, por ejemplo, para hacer aplicaciones de herbicidas. Hoy en día vienen drones así como la pulverizadora o drones pulverizadores, ¿no? Entonces hay como un pasaje directo de la tecnología, pero también es una tecnología que se podría usar en cualquier dispositivo orientado al control de maleza. Mencionabas que los cultivos en los cuales estaban trabajando eran soja y maíz, pero entiendo que están pensando en otros cultivos, ¿no es cierto? ¿Nos podés contar un poco de eso? Bien, hoy en día, como decía antes, las funcionalidades nuestras son cultivos específicas, ¿sí? Tenemos la funcionalidad para soja, para maíz, y estamos en desarrollo, y ya en algunos casos en fase de prueba a campo, de detección de malezas en maní, en caña de azúcar y en algodón. ¿Y en algodón? En algodón, que son cultivos distintos, ¿no es cierto? Sí. La lógica de la caña debe adicionarle algunas complejidades por la propia biomasa que genera. Claro, son plantas mucho más grandes, prácticas muy diferentes, incluso en el mismo lote, dependiendo de las condiciones. Cada uno de los cultivos es un problema en particular que nosotros tratamos de trabajar. ¿Cómo es la competencia en Argentina respecto de otras empresas que tengan tecnología parecida? ¿Hay? ¿Cómo están ustedes posicionados? A ver, como tecnología de aplicación selectiva, existen otras tecnologías ya establecidas, digamos, que son sensores que permiten la aplicación solamente haciendo la diferenciación de verde sobre marrón, ¿sí? Aplicando sobre las malezas cuando no hay presencia de cultivo. Lo que nosotros vimos como agregar como novedad es poder aplicar cuando el cultivo ya está emergido. Es una diferencia enorme, ¿no? Claro. Una es un rastrojo limpio y el otro es ya un cultivo que está funcionando. Claro, y en ese sentido somos una de las empresas líderes en Argentina en cantidad de cámaras instaladas. Oye, una pregunta que suelo hacer para los que están en estas cuestiones es decir, bueno, ¿cómo te ves en 10 años, digamos? ¿Cuál sería tu visión acerca de cuáles son los desafíos y qué están haciendo para que esto se consiga, ¿no? Sí, nosotros lo que vemos como primero que la tecnología que nosotros estamos desarrollando está arrancando, tiene muchísimo potencial y hay muchísimas tecnologías que están apareciendo que van habilitando. Yo te estoy preguntando algo que las velocidades de cambio son tan grandes que, bueno, si te hubiera preguntado hace 2 años dónde estaba, 10 años, no 10 años no sé atrás, si lo hubiera dicho, ¿no? Pero no se le acertaba. Pero bueno, es una pregunta para sí, algún desafío pero va en línea con lo que hablaba recién, digamos. Nosotros en nuestro esquema de desarrollo nosotros estamos convencidos de que la tecnología que tenemos desarrollada la podemos llegar a llevar a cualquier tipo de herramienta. Sí, incluso eso permitiría mejorar las condiciones de manejo al punto de que en algunos casos incluso podría eliminar completamente el uso de herbicidas. Eliminar, por ejemplo, si utilizar algún mecanismo mecánico para la extracción de las malezas, o sea, con nuestra cámara podríamos directamente decirle dónde está la maleza y que este dispositivo, sin usar aeroquímicos, extraiga la maleza de manera mecánica. Ya sea mecánico, algún láser o alguna otra cosa. Con electricidad. ¿No? Con electricidad, sí, hay algunos experimentos que he visto con esas cosas, ¿no? Pero no asociado a un identificador, ¿no? Sino más bien generales, ¿no? Bueno, para ir cerrando, no sé qué si nos quedó algún punto que te parezca que valga la pena resaltar sobre la empresa, sobre la tecnología, sobre dónde va la agricultura argentina, bueno, ¿qué te parece?
Yo creo que están apareciendo varias empresas que están aprovechando el uso de estas nuevas tecnologías, agregando un gran potencial a la eficientización de todas las prácticas agrícolas. En el caso de Dipagro, nosotros no solamente hacemos la reducción del uso de agroquímicos, sino que estamos pasando por todo el lote con una cámara que es un ojo. Tenemos un ojo que está mirando con un detalle sin precedentes todo el campo argentino, y eso lo tenemos mapeado en nuestras bases de datos que nos posibilitan desarrollar nuevos algoritmos para poder entender con más detalle cómo evolucionan y se comportan los cultivos, y de esa manera poder desarrollar nuevas soluciones. Lo estás todo el tiempo observando, y a partir de eso podrías sacar información. Sí, información que hoy quizás ni siquiera te das cuenta. O resolver problemas que quizás hoy todavía no sé qué podemos llegar a resolver. Así que bueno, buenísimo. Acá hay tu profesión. ¿De dónde venís? Yo vengo del lado de la electrónica. Después, bueno, me especialicé en inteligencia artificial, motivado mucho por el proyecto de Dipagro cuando comenzamos. Esta es una característica que tiene los sistemas cada vez más complejos, ¿no es cierto? Los sistemas donde las tecnologías vinculadas a la bioeconomía, a la vaca viva, cada vez requieren de campos del conocimiento que se complementen y que vayan trabajando juntos, ¿no es cierto? Entonces, tu profesión, en el grupo habrá algún agrónomo y habrá otros que trabajan matemáticos en algoritmos, etc. Esa complejidad requiere de múltiples saberes que confluyen en un objetivo que en este caso es una mejor utilización de agroquímicos, de herbicidas, en otros casos de otro tipo de situaciones, pero que van confluyendo en un sistema más complejo que tiene características que, tal como dije al comienzo, cuando nosotros de base estamos observando, son, del punto de vista ambiental, de muy baja carbono, ¿no? Cuando nosotros medimos nuestro maíz, 60% debajo de los competidores, ¿no? Y cuando vos tenés esas características, las vas perfeccionando con tecnologías como las que ustedes están desarrollando, ¿no? Así que bueno, no sé si te queda algo de mi lado. Te agradezco mucho. Ha sido muy ilustrativo el desarrollo de qué están haciendo y cómo contribuyen a una agricultura mejor en la Argentina. Bien. Simplemente agradecerte por el espacio. Bueno, entonces continuamos entonces con nuestro ciclo Comunicándonos de agroempresario.com, buscando y encontrando actores que de distintos lugares conforman un entramado que hace que este ecosistema de la producción de commodities de la Argentina sea tan competitivo, a pesar de muchas veces políticas públicas que no lo han acompañado. Y además de competitivo, ambientalmente sostenible. Gracias, Nacho. Seguimos entonces con este ciclo en su tercera edición de agroempresario.com.